historia republicana de nuestro país comienza en el siglo XIX, cimentada por valientes hombres que pasaron a la inmortalidad. Francisco del Rosario Sánchez fue uno de ellos. Jugó un papel preponderante la noche del 27 de febrero del 1844, cuando al grito de Dios, patria y libertad, iza por primera vez la bandera dominicana. Acto que, entre otros, lo elevó a ser uno de los fundadores de la patria. Sánchez nace el 9 de marzo de 1817 en la ciudad de Santo Domingo, durante los últimos años del período colonial conocido como la España Boba. Hijo de Narciso Sánchez, de ocupación tablajero, y de Olaya del Rosario. Fue el primogénito de 11 hermanos, entre los cuales también destacó Socorro Sánchez como periodista. Se dice que la valentía e ímpetu por la libertad le vino de familia, pues los haitianos consideraban a su padre como un peligroso enemigo de la ocupación, y su tía María Trinidad Sánchez también fue una luchadora que participó activamente en todo el proceso de independencia del país. Fue la primera víctima del crimen político en la historia republicana. Poco se sabe de su niñez y adolescencia, como la mayoría de los próceres de su época. Su educación primero estuvo guiada por su madre y después por el cura peruano Gaspar Hernández, quien fortaleció el espíritu patriótico de Sánchez. En los primeros años de su juventud se dedicó al oficio de artesano. Tuvo varios hijos, pero solo 2 con su esposa Balbina de Peña Pérez, con quien se casó el 4 de abril de 1849. En aquella época era común que hombres públicos y no públicos ni necesariamente tenían que estar formalmente casados, se amancebaban o sencillamente podían tener hijos con cualquier relación informal. Fue autodidacta, dominaba 2 idiomas, latín y francés. Adquirió apreciable cultura y sus defensas como abogado fueron notables, a pesar de no ser titulado en la profesión. Defendía magistralmente en los tribunales de justicia a quienes no poseían recursos económicos y para esos fines recibió la autorización de la Suprema Corte de Justicia. Aunque no aparece como asistente a la primera reunión del movimiento La Trinitaria, se le tiene como promotor y organizador de la misma. Al momento de formarse la Trinitaria, Sánchez no forma parte del grupo inicial, sino que se integra con posterioridad. La vida de Sánchez transcurre, la vida juvenil, durante la dominación haitiana, donde el presidente Boyer había establecido que los dominicanos estaban obligados a hablar francés. Eso era un ataque directo a la identidad nacional dominicana y uno de los aspectos centrales de la oposición dominicana a la dominación haitiana es la conservación de su cultura, la conservación de sus rasgos característicos lingüísticos culturales. En las actividades conspirativas del grupo independentista, Sánchez demuestra sus condiciones de organizador y dirigente. Poco tiempo después de iniciados los trabajos que perseguían la separación e independencia de Haití, pasa a ser el segundo jefe del movimiento. Extiende sus actividades de proselitismo e información fuera de la ciudad de Santo Domingo. Sánchez se une a los trinitarios. En el año 1843 se produce la revolución de la reforma que derroca a Boyer, que tiene 25 años en el poder. Asciende Charles Gerard Aimé y contra Charles Gerard Aimé hay una revolución militar en este país dirigida personalmente por Duarte, asistido por el comandante militar de San Cristóbal, que busca apoyo en Ocoa, en Baní y en lo que más tarde se llamará Villa Altagracia, que se llamaba Sabana de los Muertos. Luego del triunfo reformista que derrocó al gobierno de Boyer, cuando Charles Gerard viaja al este del país, Sánchez es perseguido. Sale de los llanos, se dirige a Santo Domingo y le avisa a Duarte, quien sale del país para salvaguardar su vida. Ausente Duarte, Sánchez asume la dirección del movimiento independentista, convirtiéndose en líder y guía de sus compañeros, pues los planes de independencia habían entrado a su última y más peligrosa fase.
es Sánchez quien recompone la Trinitaria junto a Vicente Celestino y llevan a cabo todas las acciones de alianza política con el sector conservador que termina en la proclamación del enero del Manifiesto de Independencia, de separación, y luego la proclamación del 27. Escondido con valor y disciplina, dirige los preparativos del plan, preside las reuniones del grupo y establece contactos con representantes del sector social más importante de la ciudad. En enero de 1844 redacta Sánchez el Manifiesto de Independencia. A petición de Mella, es enviado a Tomás Bobadilla para su corrección, y el cual fue publicado el 16 de ese mes. El manifiesto del 16 de enero de 1844 es considerado como el acta de independencia dominicana. Es un documento valiosísimo en el que se enumeran los motivos por los cuales los dominicanos decidían romper sus vínculos con Haití y declararse independientes. Entonces, ese documento también sirvió de constitución a la Junta Central Gubernativa. Es un manifiesto de una importancia jurídica sin igual, el número 1 de la colección de leyes y decretos de la República, y creo que los dominicanos deberían de estudiar un poco más ese texto, porque es el antecedente de la primera Constitución, y en el que, al igual que sucedió con las 13 colonias norteamericanas, que en su declaratoria de independencia enumeran las causas por las que se separan de Inglaterra, aquí están todos los excesos y abusos cometidos por los haitianos en contra de los dominicanos, y esa es una nómina prácticamente de agravios en la que nosotros, entonces, nuestros antepasados le decían al mundo por qué se separaban de los haitianos y se declaraban independientes. Es un documento de una importancia capital en la historia jurídica dominicana. La noche del 24 de febrero se celebra una reunión en la que se toman decisiones finales. El grupo elige a Sánchez comandante de armas, con el rango de coronel. Comparece la noche del 27 de febrero a la Puerta del Conde y encabeza las actividades. En la madrugada del 28, iza la bandera nacional con el grito de Dios, Patria y Libertad, quedando fundada en ese momento la República Dominicana. A Sánchez le toca la tarea de izar a los 27 años la bandera nacional en la Puerta del Conde. Pero tomado el poder, y además fue presidente de la Junta de Santo Domingo y luego de la Junta Central Gubernativa, que pasa a ser el primer gobierno dominicano encabezado por Tomás Bobadilla, conservador que pretendía entregarle el país el día 6 de marzo del 44 a los franceses. Por tanto, cuando regresa Duarte, da un golpe de Estado y es Sánchez el que preside la Junta Central Gubernativa, la número 2, y contra ella se da un golpe de Estado en julio, encabezado por Pedro Santana. Recién creada la República, bueno, pues sabemos que hubo desavenencias y contradicciones muy profundas entre el sector conservador y el sector liberal que representaban los trinitarios. En esa lucha de poder y choques de intereses, los trinitarios salieron perdiendo el control del poder y luego fueron apresados, declarados traidores a la patria, expulsados del país. A petición unánime del grupo, Sánchez preside la Junta de Gobierno que dirigiría los destinos de la naciente república. Era un gobierno colegiado y era un gobierno con facultades ejecutivas y legislativas. O sea que aparte de tener facultades para emitir decretos y resoluciones, todas sus disposiciones tenían carácter de ley, hasta que se creó el Congreso y se confeccionó la primera Constitución dominicana. Comienzan las luchas por la dirección política del país y Tomás Bobadilla sustituye a Sánchez en la presidencia.
ordena el regreso de Duarte y toma diferentes medidas para controlar la situación. A pesar de eso, se rompe el equilibrio que existía, en el cual los republicanos eran la minoría, y se produce un golpe de Estado que lleva a la presidencia a Francisco del Rosario Sánchez. La junta formada por republicanos es desconocida por